Ya. Comenzamos entonces con la clase de hoy día, lunes 24 de mayo. Y entonces, nuestra clase de hoy se va a referir a lo siguiente: a los personajes tipos como la repetición de ideas como un acto humano inherente. Vamos a ver que dentro de la narrativa ya son muy importantes la participación, ¿cierto? Y la presencia de los personajes, ¿ya? Y vamos a ver también que en las diferentes historias, sabiendo que estamos viendo el romanticismo, es importante la presencia de los personajes. Por eso dice ahí que los personajes van a representar y van a reflejar una idea del acto humano, como la conciencia, la filosofía, los valores, etcétera, inherentes. ¿Qué es el inherente? ¿Alguien sabe lo que es inherente? Si lo pueden buscar ahí. ¿Qué es inherente? Para saber un poquito también de vocabulario. Que es como esencial o permanente, ya sea en un ser o en una cosa, y no se puede separar de él o formar parte de la naturaleza. No, Muy depende. bien. Dime, Javier. Entonces, como decía Javiera, es algo esencial, ¿ya? Entonces, primero va a ser esencial siempre en una historia, es decir, dentro de una narración, no puede existir una narración si no existen los personajes. ¿Por qué? Porque si dejamos una narración donde haya solamente espacio, tiempo y solamente hayan acciones y no tenga personajes, va a ser imposible entender la historia. Entonces vamos a ver ahora, que comprende a esta unidad, que existen los personajes tipo. Entonces vamos a analizar los diferentes personajes en la narrativa. Entonces esto también va a entrar en la prueba. Ahí vayan tomando apuntes, acuérdense que no es solamente mirar la clase, sino que ir tomando apuntes para que quede un registro y poder estudiar. Personajes tipos. Antes vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Son importantes entonces los personajes en una historia? ¿Son importantes? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Sí, son importantes, porque le dan el ¿por qué? desarrollo a la historia y uno se pone como en contexto de lo que está pasando. Súper bien. ¿Los personajes representan ideales y tipos humanos? Sí. Ya, como... Ya, depende del personaje. Díganme un ejemplo. Que hayan leído una historia ustedes y que digan que ese personaje representa algún ideal o un tipo humano. ¿Han leído algún libro que represente, cierto, ese personaje, algo humano? Y han leído libros, hace poquito leyeron, por ejemplo, dígame. O sea, ¿usted se refiere a que un personaje refleje algo real, así? Que sea como, por así Claro. decirlo, ¿no? O sea, por Súper. ejemplo, el último libro que leímos, El Guardián del Centeno, él también puede representar no solamente a una persona, sino que a muchos, porque esa etapa de la adolescencia también, que muchas personas pasan por lo mismo. Súper bien. Ahí tenemos un ejemplo de que ese personaje refleja un ideal también, quizás no un ideal, pero quizás un momento o la conciencia, ¿cierto?, de la etapa de la juventud y que es reflejado también. Y por aquí dice Catalina, en el año de la ballena también. Y es parecido, y también es un libro muy interesante. El personaje del año de la ballena también refleja una etapa de la juventud, ¿cierto? Muy diferente al Guardián entre el Centeno, pero tiene que ver con ese contexto, ¿ya? Alonso Quijada también, muy, ¿por qué Alonso Quijada, Matías? Porque como que encarna el papel de una persona que sufre de demencia o algo así. Ya, en este caso, y que se imagina, ¿cierto?, este mundo de caballería. Alonso Quijada, el Quijote de la Mancha,
que se imaginan estas historias caballerescas, ¿cierto? Y que dentro de su imaginación a esta sirvienta pobre, ¿cierto? Le atribuye un título de nobleza y la llama Dulcinea, siendo que en la vida real, ¿cierto? Es solamente una sirvienta pobre que vive, ¿cierto? Ahí cercano a él. ¿Ya? Sí, muy bien. Entonces, ¿les ha interesado algún personaje de una novela o una película? Que digan, me encanta esta historia, me encanta este personaje que aparece en esta historia. ¿Le ha gustado algún personaje? ¿O no? ¿De algún libro? ¿Ya? ¿Como cuál, Clarisa? ¿Como cuál? Ya, La ciudad es triste, me habla Catalina por acá. Heredia, un detective. Shrek, me dice Benja, ya. Jack Sparrow, muy bien, excelente. Ya, entonces vamos a ver que los personajes van a ser muy importantes en la historia. Primeramente, si lo anotan ahí, los personajes son importantes en la historia porque gracias a ellos podemos darle una interpretación a lo que se está contando. No puede existir una historia narrativa si no existen los personajes. Como dicen, van a ser principalmente inherentes, van a ser esenciales para contar la historia. Con esto vamos a aprender lo siguiente. Esto también yo creo que lo han visto años anteriores, que los personajes, para poder conocerlos dentro de una historia, el narrador, es decir, el ser ficticio que nos cuenta la narración, va a hacer una descripción de ese personaje para que nosotros como lectores lo conozcamos. Y vamos a tener 3 formas de describirlo. Entonces nosotros vamos a ser narradores quizás de una historia y para que el lector conozca nuestros personajes vamos a hacer una descripción en la historia de él. ¿Ya? Primero vamos a hacer una prosopopeya. Muchas veces el narrador va a hacer una prosopopeya del personaje de la historia. Y eso es, anótenlo ahí como apunte, la prosopopeya es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su apariencia externa, como por ejemplo es alto, bajo, de tez blanca, de tez moreno, ¿cierto? De ojos claros, de ojos preponderantes, ¿cierto? De una sonrisa, en este caso, llamativa, de pelo color negro, ¿cierto? Pelo color claro, de contextura, etcétera. ¿Ya? Muchas veces la prosopopeya, como la descripción física, nos ayuda, ¿cierto? Para más o menos identificarnos, ¿cierto? En este caso, el aspecto de este personaje. Si nosotros, por ejemplo, estamos leyendo una historia de terror, la prosopopeya nos va a servir, ¿cierto? Como narrador de esta historia de terror, ¿cierto? Para poder imaginarnos este espectro, ¿cierto? Terrorífico, o si estamos analizando, ¿cierto? Una novela clásica, en este caso una novela romántica, podemos describir a la persona amada, a este ser perfecto del que se está contando, etc. Para eso nos sirve la prosopopeya, para darnos a nosotros y apoyar a nuestra imaginación, ¿cierto? La descripción física de un personaje. ¿Cuándo hacemos una descripción? Pero por etopeya. Cuando hablamos de los rasgos psicológicos y morales del personaje, es decir, su manera de ser, su manera de actuar, su carácter. ¿Para qué nos sirve entonces como narradores escribir y hacer una descripción de los rasgos físicos y morales de un personaje? Principalmente porque cada escrito va a dejar como una enseñanza o una interpretación libre para los lectores. Y la interpretación siempre viene ligada a la participación de los personajes. Y es muy interesante que a pesar que si no existe una prosopopeya en el texto, es decir, si no existe claramente la descripción de los rasgos físicos del personaje, sí tiene que existir la descripción psicológica. Y eso se da, por ejemplo, muchas veces la descripción psicológica se da cuando se está haciendo una descripción del ambiente que el personaje está sintiendo, sus emociones, como por ejemplo miedo, terror, desolación, tristeza, y así con eso podemos conocer cómo se comporta de manera
¿cierto? Psicológica o moral ese personaje. ¿Y cuándo vamos a hacer una descripción por retrato? Cuando vamos a hacer una combinación, un enlace, un cruce entre, ¿cierto?, los rasgos físicos y psicológicos. Los vamos a cambiar. Cuando predomina en un párrafo, por ejemplo, narrativo, solamente la descripción psicológica, estamos hablando que ahí prevalece solamente la etopeya. Pero si estamos diciendo que en otro párrafo o predomina en el texto en general solamente la descripción de los rasgos físicos, prosopopeya. Pero en la novela, si aparece en algunos párrafos lo físico, lo psicológico de las descripciones del personaje, estamos haciendo un retrato, ¿ya? Entonces, un retrato principalmente es la descripción física y psicológica de una persona. Muchas veces los narradores dentro de un párrafo transcriben, ¿cierto?, los rasgos físicos y psicológicos en una sola, ¿cierto?, en un solo párrafo. Puede partir las primeras líneas con algo físico y termina con algo psicológico. Y ahí hay un retrato, ¿ya? Que quede bien claro eso. Entonces tenemos 3 formas de hacer una descripción de los personajes. Junto con eso, vamos a saber, ¿ya?, que los personajes, como dice ahí si vayan anotando ahí el texto, el personaje de ficción que depende, ¿cierto?, aquí, que depende fuertemente de los tipos y estereotipos culturales. ¿Por qué un personaje, qué es un estereotipo? ¿Alguien lo puede buscar ahí para que me ayude en la definición? Yo lo tengo aquí, pero necesito que lo busque. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo sería como la definición exacta de una persona. Como por ejemplo, el estereotipo de una persona inteligente. Lo que se espera es como, casi siempre está el estereotipo de que haya un nerd y así. Ya, pero ¿será solamente de una persona? No, también No sabía lo que me dijiste. Sale, no, chiquilín. Una idea. Ya. A ver, aquí, ¿quién tenemos? Ya. ¿Qué más? Percepción Una exagerada. idea. Ya. Una expresión exagerada. Imaginada. Ya, vamos a ver, Catalina. Ponete que buscas más. Catalina Un dice. modelo. Ya, un modelo. Ya, un modelo. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Esperen. Percepción exagerada y con pocos detalles simplificada que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características. Ya, es decir, son características que comparte, es cierto, un grupo o una persona, pero que tiene que ver con la conciencia social. Cómo la sociedad adopta una idea de una persona. Puede ser, por ejemplo, con lo que representa. Si una persona, por ejemplo, es culta, no se sociabiliza tanto, solamente está atendida a los estudios, ahí tenemos hoy que eres nerd, ¿ya? Porque ahí tenemos una conciencia social, ¿ya? O que eres culto, o que una persona, por ejemplo, posee por ejemplo, mucho dinero y puede tener ropa cara, de marca, ahí tenemos otro concepto ya de sociedad. Entonces, el estereotipo tiene que ver con la idea de la conciencia social, ¿cierto? Cómo la sociedad tiene una conciencia y tiene una idea, ¿ya? Y que está concientizada, es decir, varias personas de una sociedad piensan lo mismo y caracteriza y califica y clasifica una persona de una determinada manera, ¿cierto? Que lo puede hacer con otras personas. Entonces, como un modelo también, como decían ahí. Ya, y dice también Javiera, es una idea o expresión de conducta y hace de una persona a otra cosa. Entonces los personajes van a representar una idea concientizada socialmente y también una idea o una expresión o conducta, ¿cierto?, que varias personas pueden llevar como modelo. Entonces, eso también lo tienen los personajes y los vamos a clasificar por tipos, ¿ya? Y otras características. Los personajes tipos son instantáneamente reconocibles por sus actos, ¿ya? En la misma narración. Y aquí vamos a ver diferentes tipos de personajes. El primero es el héroe, ¿ya? Donde ahí me faltó la N,
ya lo voy a ir tipear ahora, es joven, viril y guapo, siempre caballeroso, ya siempre se nos va a mostrar ese estereotipo. ¿Algún personaje que ustedes conocen que puede ser un héroe que cancille en esta descripción? Batman. Ya, pero Batman es el héroe. Porque vamos a ver que Batman puede ser otra cosa. ¿Qué más? Es perfecto, este héroe no tiene, por ejemplo, una condición moral que sea, por ejemplo, cuestionada. Todo es perfecto en él muchas veces, pero dentro de la parte moral no es cuestionable, ¿ya? Cosas, por ejemplo, un personaje simple de una historia, Harry Potter. ¿Ya? Tenemos el antihéroe, ahí podría estar Batman. Check, rompe con el estereotipo, ya. En este caso puede ser también el antihéroe. Vamos anotando ahí las características en su cuaderno, ahí si tienen para tomar apuntes. El antihéroe logra actos heroicos como un héroe verdadero, pero de forma absurda o a veces inmoral. ¿Ya? Por ejemplo, haciendo trampas en lo que está haciendo, a lo mejor cometiendo actos, por ejemplo, la muerte de otra persona también. ¿Ya? Entonces, Batman, entonces lo podemos, pero ahí tenemos que también investigar porque la clasificación no es absoluta, muchas veces tiene que ver con la interpretación que nosotros como lectores le damos. ¿Ya? Entonces, un personaje antihéroe también tenemos, ¿cierto? El personaje que aparece. ¿Sí? ¿Ya? Que también es un antihéroe. También tenemos otro tipo de personajes. ¿Cuál sería? El avaro, hombre rico que vive para ahorrar e incrementar su tesoro. Aunque a veces es gruñón, no siempre es un villano, pero siempre se encarga, ¿cierto?, de vivir su vida bajo la parte, ¿cierto?, de enriquecerse. ¿Algún personaje que ustedes conocen que sea el avaro? El tío rico. Ya, ¿qué más? ¿Y de los Simpsons? ¿Cuál será? ¿Alguien lo conoce? El señor Burns. Súper bien, ahí tenemos un personaje que es el avaro. Excelente. Después tenemos la madrastra, que aparece mucho en los cuentos fantásticos. Muy poco maternal, interesada, que en muchos casos supone la desarticulación de la familia. Madrastras hay muchas, ¿como cuáles? La madrastra de la Cenicienta. Ya, ¿cierto? Esta madrastra, ¿cierto? Que hace sufrir este personaje que al final se transforma en una mujer, ¿cierto? Decisiva, que muchas veces ella misma la llevó a la sumisión de sus actos, pero que finalmente siempre es liberada por este príncipe que se enamora de ella, ¿cierto? Y ella termina finalmente en la miseria, y ahí tenemos, mire, finales de la madrastra, ¿ya? De la Cenicienta. También tenemos la femme fatale, la hermosa pero malvada mujer que conduce al héroe a su perdición. ¿Algún personaje que encasilla ahí? La Cruella de Vil. Ya, ¿qué más? Sí, la Cruella de Vil, muy bien. Me encanta ese personaje. ¿Qué más? La madrastra de la Cenicienta también puede ser la femme fatale porque ella es un personaje que encarna también esta idea de la hermosa pero malvada mujer, porque tampoco es una mujer tan fea la madrastra. También tenemos un personaje bien particular, Harley Quinn, también muy bien, Sofía, pero, ya. Estaba leyendo a Martín, ¿en qué momento me puso el doctor Simi? Ya, pero ahí no sé en qué contexto me puso, se me fue ese comentario. La femme fatale también puede ser, dígame. En la película que usted nos mandó de tarea, la madrastra, no, sí, creo que es la madrastra de Katrina, la que se enamora del detective, ella también, o sea, es hermosa y nadie pensaba que era la mala, entonces ella también puede ser la femme fatale. Súper bien. Y ahí lo vamos a ver. Lady Van Tassel, la madrastra de Katrina.
Sí, muy bien. Ella misma. La de Hércules, dice Canela, también. También tenemos la Quintrala. La Quintrala también puede ser una femme fatal. ¿Por qué la Quintrala va a ser esta mujer malvada? Porque ella Pero era esa- bonita, pero también era malvada. Era una Sí. psicópata. Porque mataba a su esclavo. Súper bien, mataba a sus esclavos, los poseía, los Y utilizaba. envenenó a su padre. Y también hacía cuartos de tortura y toda la historia y todo ahí lo que y hacía ritos religiosos, los manipulaba a la gente, pero se caracterizaba porque era una mujer hermosa. Y eso es lo que hacía que era llamativa esta mujer, ¿ya? Y adinerada y etc. También tenemos aquí de X-Men, también tenemos este personaje. Después seguimos con la parte femenina y tenemos la dama en apuro, esta joven y bella mujer, ¿cierto? Que siempre debe ser rescatada de algún destino cruel. La Cenicienta. ¿Ya? La bella. La mayoría de las princesas de Disney. La bella. ¿La qué? ¿La bella? La bella de La Bella y la Bestia. La bella y la bestia, ¿ya? La de Spider-Man, muy bien, Martín. Sakura de Naruto. Ya, Mary Jane, muy bien, también la de Naruto. Y ahí tenemos miles de damas en apuro, ¿cierto? Que el mismo héroe o el antihéroe puede rescatar en la historia que vamos a ver ahí. También tenemos la alcahueta, mujer que concierta, ¿cierto? Que concierta, encubre o facilita una relación amorosa generalmente ilícita. El hada madrina de la Cenicienta. Súper bien. ¿Ya qué más? Hay un libro clásico, pero que ustedes no lo han leído, pero lo van a leer, ¿cierto? Más adelante que se llama... se me fue. Espérenme. Era estas casamenteras, ¿se acuerdan? Que también conciliaban... Profesora, dígame. Lo escucho. ahí no entraría esta, creo que se llamaba Ama, que sale en Romeo y Julieta. Sí, también ese personaje. Las alcahuetas siempre son como bien particular y no son tan protagonistas como otros, ¿ya? Así que, pero igual está y son importantes. Ya me acordé del libro. La alcahueta, hay un libro bien representativo de este tipo de personaje y es La Celestina. Es un libro que parte del mismo, de la época medieval, ya donde existían estas casamenteras y que en tiempos del Renacimiento, neoclásico, romántico, y todavía existen personas que a través de la magia y la hechicería realizan actos de unión de personas, por ejemplo, que de manera normal o por el destino, por lo que ustedes quieran atribuirle, no se unen en pareja. Y ahí tenemos la alcahueta. ¿Ya? Y aquí también un personaje bien particular, que, como Cupido, claro. Nan, ¿cierto? De Romeo y Julieta. Y ahí también tenemos un ejemplo de que por ahí me nombraron también de Romeo y Julieta. Y también tenemos el bufón, bromista, tramposo, su objetivo es desinflar el ego del héroe, son enemigos de la formalidad, alivia la tensión del conflicto. Hay muchos personajes del bufón. ¿Ustedes vieron las películas de Harry Potter? ¿Qué personajes son el bufón ahí? Yo nunca me he visto una película de Harry Potter. ¿Pero por qué? Porque no me dejaban, profe. Era chica. Ahora me dejan porque, bueno, soy grande. ¿Por qué no te dejan? No, es que no me dejaban. ¿Y qué malo va a demostrar si son súper interesantes? Yo me leí todo el libro y vi todas las películas. Ya. El Guasón, muy bien, Catalina, pero el Guasón también tiene una parte negativa y es como bien profunda también lo de él. Pero Harry Potter puede ser Ron, es Ron, o los hermanos de Ron. Draco Malfoy no. Draco Malfoy puede ser un antihéroe también. Sí, los hermanos de Ron.
Ya, también tenemos otro personaje como, por ejemplo, el burro de Shrek. Ahí también. Freddy y George también, Sofía, ahí me nombró los personajes que no me acuerdo. Y tenemos ser libertino, el seductor de mujeres que las abandona una vez que las seduce, es vicioso y frío. Alguien por ahí me nombró un personaje que le gustaba y que también se puede encasillar como el libertino. Johnny Bravo, muy bien. ¿Qué más? Del Pirata del Caribe, ¿quién es el que seduce, es vicioso y frío? Jack Sparrow, muy bien, Javiera. Ya, y ahí tenemos un personaje, ¿cierto? El libertino, ¿ya? El tutor. Este maestro del héroe representa la sabiduría y la experiencia, siempre acompaña, le enseña de la vida, tiene mucha experiencia más que el mismo personaje principal. ¿Cuál podría ser un personaje tutor? Quirón. En Relatos de Arcadia está el mago Merlín y Quirón. Muy bien, Quirón, ya el mago Merlín. La El rata de maestro la... Shifu. Sí, muy bien, Merlín. ¿Cierto? El maestro de Harry Potter. el maestro Shifu de Kung Fu Panda. Ya, también. Ya, súper bien. Ven que sí saben, pero El de no Karate sabíamos Kid. que... Sí, El que ¿cómo se llama? entrena ¿cómo se llama? El Parker. El señor Han, así se llama. Sí, muy bien. El maestro Rochi también, Alon. A mí me encanta. ¿Ese es de Goku? ¿Alon o no? Sí, yo también veía Goku. Ya. Entonces, y ahí tenemos el tutor. Yoda también. Sí, pues yo también veía Slam Dunk, veía, Alon me está contando, veía Slam Dunk, que veía Sakura Card Captor, Pokémon, Digimon, y sí, vi también toda esa generación. Sí, también veía en la tarde, pero no les voy a nombrar el programa porque si me va a caer el carnet, así que no. Veía todos esos monitos, sí, también. El villano, personaje malvado que se opone a los fines protagonistas, y ahí tenemos varios villanos. ¿Cuál sería? ¿Qué sería? Freezer, ¿ya? ¿Qué más? Lord Voldemort. Voldemort, ¿ya? ¿Qué más? En Piratas del Caribe, el que era del barco así de lo malo, el que se llamaba Héctor Barbosa. Sí, Barbosa. Barbosa, muy bien. ¿Qué más? Gargamel, sí, también. Muy bien, Mauricio. Martín, ¿cómo se pronuncia Flash eso? amarillo ese, no me acuerdo cómo se llamaba. De Flash. El otro Flash amarillo. Ah, ya, ¿Cómo se llama? Ay, aquí me escriben el nombre, Mauricio Doffenshmirtz, no sé de qué es eso. Ahí me perdí en su cultura, no tengo idea. Phineas y Ferb. Ah, de Phineas y Ferb. No sé cómo es que se escribe, no sé cómo se pronuncia. Ya, todo eso son personas villanas. Y aquí es que me escriben unos nombres tan raros. Nunca nadie se veía. Orochimaru de Naruto. Nunca he visto Naruto, pero pienso verlo por ahí. Volvemos. Y aquí también tenemos una bien clásica, que es la Reina de Corazones. Reverse la Flash Reina Roja. de la serie Flash y de todos Sí, los cómics que también. han- Súper bien. ¿Ya? Y ahí nosotros. Ya, y vamos a hacer esta tarea. En conjunto aquí. Vamos a recordar la película. Ya, quien no ha visto la película, por ahí Juan Pablo parece que me habló que no pudo entrar a la película, pero uno puede buscarlo, ¿cierto? Está también el canal de YouTube, está cortada y también la puedo ver o buscar.
ver película online, ¿cierto? El jinete sin cabezas o la leyenda del jinete sin cabezas, Sleepy Hollow. Ya, había una pregunta y la tarea tenía 3 décimas. Todavía tienen hoy día para entregármela. Y El agente es el joven de manos de tijera, y es muy hermosa también esa película. Y ese Jack Sparrow y todos los personajes que hemos visto. Y esta película es de Tim Burton, por eso también tiene una trama bien especial y es bien característica y es llamativa. Y cuando le corta la cabeza y sale la sangre y los ojos y el jinete se Cuando ¿ya? parte a la mitad al ex al que le gustó el detective. Sí, Cuando le cortan también. la cabeza. Claro, pues ahí tenemos un ejemplo de todo esto. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos a los personajes. ¿Quién era el agente Ichamu? ¿Quién es él? El personaje principal. ¿Ya? Y un Vamos a investigador hacer, de Nueva York. ya, vamos a hacer una descripción física. Voy así, Vamos con Canela. Canela, ¿te encuentras ahí? ¿Me escribes por el chat o me hablas? Dime una descripción física de este personaje. Acuérdense que la descripción física son Guapo. características. Dije Canela. Ya, Canela. Vamos. Canela me puede escribir una descripción física y yo puedo observar la imagen y puedo hacer una descripción. No es necesario que haya visto tampoco la película, porque la descripción física es solamente el aspecto, ¿cierto?, que podemos ver del personaje. Lindo, ya. ¿Alguien me puede decir una descripción más profunda física de la gente? Se ve pituco, ya. Ya es elegante. Muy bien, Catalina. ¿Qué más? Ya, curioso. Ya, pues Martín, siéntate ahí. A centrarse ahí. ¿Qué más? Curioso, ya, pero eso no es una descripción física. Elegante. Pelo café Ya, o negro. Pelo ya. café o negro. Es que casi todas las situaciones se ve oscura la situación así. Ya, ¿cómo se viste de negro? Podemos decir su tez es blanca, etc. Ya, descripción psicológica. Y aquí nos vamos. Pómulos marcados, dice Martín, muy bien. Y aquí Sofía decía que era curioso, y eso es psicológico. Rechazo hacia la religión y supersticiones por cierto trauma. Excelente, Matías. Ahí tenemos una descripción psicológica. ¿Y en qué personaje tipo lo podemos enmarcar con los que vimos? ¿Qué tipo de personaje podríamos decir que es? El héroe. El héroe, ya, súper bien. Ya, Katrina, descripción física. ¿Cómo es Katrina? Bonita, pelo rubio, tez blanca. Ya, vamos olvídense del bonito, feo, pero vamos a la descripción. pucha. Rubia, pálida, ya, bonito. Porque hay que extender las palabras, porque imagínense yo les... Casi siempre se vestía como de blanco, ahí Ya, rubio. es pálida. ¿Por qué todos son pálidos? Aunque, porque van a decir, la profe racista, porque la parte pálida demuestra la muerte y tiene que ver con este lado de lo gótico, de la muerte, ¿cierto? Que tiene el trasfondo la película, ¿ya? Por eso, y descripción psicológica. Ya. Bueno, Catarina, ya vamos. Todos están en... Ya, ¿qué más? ¿Qué característica tiene Katrina? Bruja. Tímida. Ya, Es tenía que ver. seductora, y luego Ya. como engañosa, algo así. Ya. ¿Y en qué personaje la podemos encasillar? ¿La damisela en apuros? Súper bien. ¿Y la señora Van Tassel? ¿Cómo se diga? ¿Quién será? La madrastra y la villana. Ya. ¿Y cómo era físicamente? Era súper bonita, elegante, ¿cierto? Delgada, rubia. También era Ya. rubia. No era como tan pálida como los demás.
¿Ya? ¿Y la descripción psicológica? Natural. Mala. Malvada. Era piola. Ya. Era piola. Clarisa. Ya, eso es físico, pero en este caso, la descripción psicológica. La descripción psicológica en este caso se puede dar, ¿cierto? Que era malvada. ¿Y qué hace ella con el jinete sin cabeza? Lo controla. Temerario. Lo ayuda, por así decirlo. Ya, súper bien. Y el jinete sin cabeza, descripción física, ahí tenemos la imagen, es terrorífico. Y eso Muy es pálido. Ojos romántico también. azules, dientes filosos, también Ya. pelo negro. Ya. Y eso Ojo nomás. como azul es medio raro y era muy pálido. Y el pelo Ya, así como que lo tenía azul como con eléctrico. punta. Y la descripción psicológica, Malvado, Sádico. ya. macabro. Pero era malo porque cortaba la cabeza, pero tenía un trasfondo. ¿Por qué cortaba la cabeza? Porque era Porque lo estaba mataron buscando cortándole la poder. cabeza. Ya. que al principio Pero él antes cortaba de morir cabeza también hacía porque lo mismo, era entonces un igual era soldado malo. mercenario. Es que antes también cortaba cabeza porque era un soldado mercenario, o sea, era como para dar miedo. Y era alemán. Ya, súper bien. ¿Y qué personaje podría ser este jinete? ¿Tipo? ¿En qué tipo? Eh, El antihéroe puede ser también. Ya, muy bien, puede ser antihéroe. ¿Y qué más? Así porque al final Pero se es que la lleva como descripción que usted nos a la dio, Lady profe, Estelle. Ya, dígame, Javiera. es que la descripción que usted nos dio de antihéroe es una persona que comete actos heroicos así, pero con otro sentido, por así decirlo, y él no comete ningún acto heroico. Ya, entonces no es un antihéroe, entonces un villano, como dice Martín. Es que no tanto Sí, así el un villano. villano, porque en realidad él mataba, pero, o sea, después de su muerte me refiero, cuando ya era el jinete sin cabeza, él mataba no sea, no era porque él tanto. lo quisiera de corazón, sino porque en realidad como que lo controlaban. Ya, muy bien. Entonces, como yo les dije, si se acuerdan, que el tipo de personaje no es absoluto para encasillarlo, puede ser mucho por la interpretación. Y la interpretación es lo que ustedes me están dando ahora, que no pueden decir que es un antihéroe, puede ser villano, ¿por qué? Porque si no, ¿por qué? Todo lo que me acaban de decir es válido, ¿ya? En todo caso, podemos encasillarle un poquito más que sea villano y no tanto antihéroe, ¿ya? Ya, con todo esto, y que no se nos olviden que los personajes los podemos encasillar en los tipos, en tipos de personaje, ya vamos, espérenme un poquito, vamos, a ver aquí que se me escapa, espérenme un poquito que está. Vamos a recordar las fechas. El próximo, o sea, de este lunes que viene, en 2 semanas más, viene la prueba del libro. O sea, la prueba de la unidad 1, que es la libertad como tema literario. Todo lo que tiene que ver con el romanticismo, las características del romanticismo, dónde está esa materia en Classroom, en todas las clases, dice unidad 1, dice material de clase 1, material de clase 2, material de clase 3, 4, 5, 6, etcétera. Dice hasta las actividades de cada clase, quien hace todas las actividades de las clases más o menos va entendiendo de qué se trata, porque en la prueba va a ir la parte del romanticismo y sus características, y también vamos a ver la parte del género lírico, que tiene que ver con la actitud, el motivo, entonces harta materia. Y del narrativo vamos a ver los tipos de personajes, las características de la narrativa del romanticismo, que todo lo hemos visto en las clases pasadas. Y la prueba de lectura complementaria va a ser el viernes 11 de junio. Pero es muy importante, y que va a quedar grabado en esta clase, es muy importante que el día viernes usted asista a clases, porque el viernes voy a dar las instrucciones de la prueba, porque va a ser un trabajo, y no va a ser prueba por webcast. ¿Ya? Y aquí todos se pueden sacar un 7, y es súper entretenido el trabajo que vamos a hacer. Y el viernes voy a dar las instrucciones. Así que, por favor, quiero que todos asistan, porque así no estoy repitiendo 1000 veces por WhatsApp, ¿cierto? A pesar de que sí tengo paciencia de explicar, pero la idea es que hoy resolvamos todas las dudas de este trabajo que vamos a hacer y que tiene que entregar usted el viernes 11 de junio. ¿Ya?
Eso, chiquillos, estamos en la hora, nos vemos el viernes. No hay tarea, pero sí la tarea pendiente de las 3 décimas de la película que varios no me han entregado todavía. ¿Ya? Eso. Cuídense y nos vemos. Cariño, cariño. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao, cuídese. profe.